Bien, hoy vamos a empezar con lo que es el volumen 3 del manual de capacidad, ¿no? Es decir, esta vez ya pasamos a lo que es el análisis de flujo interrumpido. Es decir, ahora ya nos metemos a todo lo que es el estudio de arterias urbanas y arterias suburbanas. De alguna manera esto está apoyado con las investigaciones que se vienen haciendo del manual de capacidad, en la cual ha hecho innumerables investigaciones para desarrollar modelos matemáticos que describen el comportamiento, ya sea de los vehículos como también de los casos para peatones, para ciclistas y otros modos de transporte, en el cual lo que hace es estudiar un modelo matemático que represente el flujo, en este caso vehicular, y nos va a dar la posibilidad de predecir y de hacer análisis de los parámetros que afectan a la circulación. Nosotros vamos a tener de esto un diagnóstico y a partir de ahí vamos a poder ver qué características puntuales tenemos que mejorar para poder hacer, digamos, un mejor nivel de servicio en las arterias que estamos estudiando. Esto lo vamos a ver justamente en el capítulo, la clase de hoy va a ser el análisis de una arteria urbana que se encuentra en el capítulo 18. Si bien un poco lo que quiero hacer en esta introducción es hacer un paneo general de lo que es el volumen 3 del manual de capacidad. Por supuesto que nosotros vamos a seguir con la última versión vigente, que es la del año 2016. Recuerden que está en elaboración un nuevo manual y se va a poner pronto en publicación. Pero digamos, la versión 2016, que es la vigente, tiene un volumen 3 que habla exclusivamente del flujo interrumpido, perdón, ¿no? Es decir, este flujo interrumpido es porque el vehículo para, ya sea en una señal de stop o una señal semafórica o para dar paso a otro vehículo. Entonces, todo el tiempo estamos con un flujo interrumpido. El análisis matemático es diferente y, por supuesto, la idea es analizar dos o tres conceptos principales, que lo vamos a ver en sucesivas clases, de este tipo de caminos, ¿no? Entonces, el manual se desarrolla desde el capítulo 16 hasta el capítulo 24. Inicialmente lo que hace es hacer una descripción de los desarrollos urbanos y cuáles son las características principales que influyen sobre el flujo vehicular. Y luego lo que incorpora como novedad en esta versión son todos los que son los ajustes referidos a la problemática de movimiento, ¿no? Es decir, así como lo hacían autopistas, también se agrega en las calles urbanas, ¿no? Es decir, las probabilidades de que ocurran hechos como accidentología, como climatización, el clima, como problemas de tareas o de trabajos o obras en las calzadas. Entonces, de alguna manera, hay un ajuste de la impedancia del movimiento. Y luego sí ya comienza con el desarrollo teórico, que ya a partir del capítulo 18, que es el que empezamos a ver hoy, habla sobre un segmento urbano. Entonces lo que vamos a analizar nosotros es, por un lado, un segmento urbano que es el segmento que hay entre intersecciones o entre semáforos, y luego pasamos a analizar, que es lo que analiza justamente en los siguientes capítulos, tanto el 19 como el 20 como el 21, que nosotros también lo vamos a analizar, son
intersecciones semaforizadas o intersecciones señalizadas con las señales de pare, las señales de stop, entonces están controladas por señales de stop. Luego se encara el capítulo 22 de rotondas, también tenemos una clase al respecto, para cerrar finalmente con todo el análisis, ya sea peatonal o de bicisendas. Nosotros no evaluamos particularmente ese tema, pero está incluido acá como elementos de análisis. Bien, visto esta introducción, vamos un poco al tema teórico del día de hoy, que es cómo poder analizar y cuál es la metodología de análisis de un segmento urbano. El segmento urbano lo que vamos a hacer es analizarlo entre semáforos con una unidad que es la separación entre cruces, ¿no? Es decir, lo que sería una cuadra, por ejemplo. Características que debemos tener en cuenta al momento de analizar un segmento urbano es todo lo que está planteado como ecuaciones y modelos matemáticos son válidos siempre y cuando no se supere la relación volumen-capacidad, ¿no? Es decir, eso es como el primer requisito. Y después las características, digamos, de estudio que vamos a tener es, primero, bueno, vamos a analizar cómo son las características de las calles que están señalizadas con semáforos, es decir, cómo estudiamos el tránsito pasante, ¿no? Es decir, nosotros vamos a tener flujos vehiculares. Principalmente este estudio está enfocado a avenidas de centros comerciales, a calles de gran importancia, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es estudiar entre semáforos el comportamiento del flujo vehicular, y poder analizar cuáles son puntualmente las situaciones. Se espera que tenga movimientos de giro tanto izquierda como derecha, menores al 20%, es decir, que se trate de un movimiento pasante, un movimiento de, digamos, desarrollo de tránsito, no tanto de distribución urbana. Eso es más que nada para lo que sería una calle residencial. Esto es más un tránsito pasante con pocos giros a la izquierda. Por eso es que generalmente en las grandes avenidas, ustedes lo pueden ver en nuestra ciudad y en las grandes ciudades de nuestro país, se prohíben los giros a la izquierda, ¿no? Es decir, y se van espaciando los giros a la izquierda. Bueno, justamente tienen acceso a propiedades colindantes, es decir, sean estacionamientos, sean garage, sean propiedades privadas. La longitud, digamos, que estamos desarrollando es aproximadamente 1,5 kilómetros, 1,6 kilómetros, y en zonas urbanas, suburbanas, es decir, ya en zonas rurales, 3,2 kilómetros de separación o de segmento entre semáforos. Por supuesto, como les decía, es una avenida de un desarrollo comercial intenso, entonces vamos a tener fricción entre peatones, entre autos estacionando, entre puntos de acceso, salidas de garage, salidas de lugares, digamos, de acceso a viviendas particulares. Entonces vamos a tener esto que se llama el conflicto entre peatón, taxi, autobús, camioneta, ¿no? Es decir, va a haber vehículos de carga-descarga, taxis parando, peatones cruzando. Entonces el ordenamiento urbano y todo lo que es la interacción entre los distintos movimientos
es lo que vamos a encarar como estudio y como análisis. Y vamos a determinar cuál es, digamos, el nivel de servicio, y a partir de ahí, si es un nivel de servicio que no proporciona un buen confort, lo que vamos a hacer es ver qué características se pueden mejorar para que el nivel de servicio sea mejor y para poder dar una mayor demanda. Entonces, fíjense, lo que vamos a estudiar es, por un lado, el nivel de servicio, que va a estar muy ligado a la velocidad media de viaje y a la relación con la velocidad de flujo libre. Si tenemos presencia de semáforos, lo vamos a estudiar en otro capítulo aparte, es decir, la presencia de semáforos o las intersecciones semaforizadas se estudian en otra metodología y en otro capítulo, no en este capítulo de hoy. Y muchas veces lo que sí influye, fuera de los semáforos que no están en estudio en este capítulo, es cómo afecta el movimiento de los semáforos que están en los sectores contiguos, es decir, entre calles, cómo afecta el movimiento vehicular. Es muy diferente el flujo de tránsito de una avenida que está con una semaforización de onda verde, por ejemplo, o que, digamos, no tienen semaforización, que una semaforización que no está sincronizada. Entonces, esto sí tiene influencia y de hecho lo vamos a estudiar y lo vamos a calibrar. Y como análisis, yo diría, de mayor importancia para un segmento urbano, es el tiempo de recorrido y las demoras. Yo creo que es el punto o el factor más importante dentro de la metodología de análisis de un segmento urbano. Es decir, el tiempo de recorrido que me lleva para hacer 15 cuadras, 20 cuadras, y las demoras que me ocasiona el movimiento en ese lugar. Entonces, vayamos un poco a el concepto y luego a la metodología para hacer este análisis. Este tipo de análisis se hace habitualmente a nivel, vamos a decir, planificación vial de los municipios, eh, a nivel de dar lugar a problemáticas de desarrollo económico, es decir, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros tenemos por lo general avenidas en todos los desarrollos urbanos, como ser los municipios, que tienen una connotación comercial, con locales comerciales, con locales de venta de insumos o de, digamos, de abastecimiento. Y este tipo de arterias o de avenidas comienza a tener problemas de desarrollo de capacidad, grandes congestionamientos, grandes problemas de tránsito, y por lo general los municipios tratan de darle mejora a estas situaciones. Entonces ahí es donde intervenimos nosotros con los análisis que podemos hacer para mejorar estas situaciones. Tenemos que siempre separar al momento de analizar este tipo de situaciones de una situación que sea por ordenamiento vial, es decir, por características de orden de flujo y de movimiento, con una problemática de relación volumen-capacidad. Es decir, si yo tengo una demanda muy grande que supera la capacidad de la avenida, que a lo mejor tiene 2 carriles por sentido de circulación o 3 carriles por sentido, no voy a poder hacer mucho más al respecto porque ya su capacidad está agotada. Es decir, lo que puedo llegar a hacer es
a lo mejor algunas restricciones respecto a estacionamiento en la vía pública o agregar más calles laterales para que la demanda, digamos, pueda tener una oferta mejor, pero no voy a poder hacer mucho más en ese caso. Respecto a lo que es la problemática de movimiento, ahí sí puede ser un problema de ordenamiento vial y de apuntar específicamente a las características de flujo, que es lo que vamos a ver en las siguientes diapositivas. Para hacer este estudio vamos a estudiar diferentes características, principalmente estas tres, que son el entorno arterial, ¿no? Es decir, esta arteria, ¿qué tiene de características en su entorno, ¿no? Es decir, lo que llamamos corriente arriba, corriente abajo, hay semáforos, hay muchos elementos que se interponen en este movimiento, como puede ser paradas de ómnibus, como pueden ser estacionamientos en la vía pública, puntos de acceso, es decir, cómo está la geografía que estoy estudiando. Voy a tener que poner una lupa en todos esos elementos. Tenemos el checklist de todo lo que vamos a tener que estudiar. Por otro lado, la interacción entre vehículos, es decir, desde el volumen de la demanda, desde su clasificación, es decir, cuántos ómnibus hay, cuántos taxis, cuántos vehículos particulares, cuántos vehículos pesados de carga y descarga, cómo se mueven estos vehículos, los giros que realizan, la cantidad de movimientos, cómo se relacionan respecto al ordenamiento, en el caso de ómnibus, si tienen paradas, si hay una línea específica de ómnibus, como puede ser en este caso el Metrobús, es decir, la interacción entre los vehículos. Y siempre está en la parte urbana el efecto semafórico, ¿no? Es decir, cómo maneja el control semafórico el movimiento. En base a estos tres parámetros, vamos a plantear la metodología de análisis. Entonces, fíjense, para el entorno arterial necesitamos conocer la geometría, es decir, de alguna manera lo que hacemos en todo estudio de tránsito, es decir, conocer cuál es la cantidad de carriles, el ancho de carril que tenemos real para cada caso, si hay carriles de estacionamiento, si hay carriles de giro, si hay carriles de paso, la cantidad de puntos de acceso. Por lo general, los puntos de acceso son las entradas a comercios, a estacionamientos, a lugares comerciales o de estacionamiento para carga, es decir, puntos de acceso sobre la vía. Sí, Disculpe, profesor. sí. En las características geométricas que estamos viendo, No terminé de escuchar, ¿eh? lo que estamos viendo sobre las características geométricas, ¿es el número de carriles y el ancho de carriles, ambas cosas? Exacto. Nosotros vamos a estar siempre como si fuera el plano de la avenida. Imagínense, no sé, quieren estudiar una avenida de nuestra ciudad. Bueno, lo que necesitamos es cuántos carriles y el ancho que tiene cada uno. Por lo general, lo que necesitamos más que nada es si son carriles llamados compartidos o carriles exclusivos. ¿A qué le llamamos carril compartido? A un carril que puede ser utilizado tanto para un giro a la izquierda o a la derecha o para seguir en línea recta, ¿no? Es decir, y atravesar la intersección. Bueno, son todos carriles exclusivos, son carriles compartidos.
y por supuesto el ancho de esos carriles, porque muchas veces hay problemas con la velocidad, ¿no? Es decir, siempre la geometría, todo lo que tengamos. Si hay dársenas, también tenerlas estipuladas, ¿no? Densidad de puntos de acceso, lo que vamos a hacer es cantidad de entradas, es decir, ahí lo que le llaman el manual es si hay cordón o hay bajada para acceso, ¿no? Es decir, bueno, cantidad de puntos de acceso, acá lo va a pedir por milla, nosotros lo podemos estudiar por kilómetro, ¿no? Bueno, espaciamiento entre semáforos, esto es muy importante para saber en qué tipo de estudio estamos, si es urbano, si es interurbano. Tipo de estacionamiento, si hay estacionamiento permitido en la vía pública o no. Vamos a tener que hacer estudio de los peatones, si hay sendas peatonales, si hay, digamos, lugares específicos de cruce, como a veces se hace el cierre de las esquinas para el cruce peatonal y se traslada el cruce de peatón en lugares más internos a las calles, es decir, muchas de nuestras avenidas de la ciudad tienen este tipo de controles, ¿no? Es decir, obligar a que el tránsito peatonal se aleje de la esquina en sí, de la esquina puntual. Por lo general se ponen barandas peatonales para que no haya cruce en ese sector, y eso ordena un poco el tema de los giros a la derecha de los vehículos, para no parar el flujo pasante por la interrupción que hay entre el peatón que cruza, que está yendo en línea recta, con el vehículo que gira hacia la derecha. La velocidad límite en todo lo que es urbano es importantísimo. Es decir, recuerden, acá más que nada lo estamos segmentando si es una calle o si es una avenida. Es decir, por lo general las velocidades cambian en base a si es una avenida o si es una calle común, ¿no? Pero sí el tema de la velocidad límite, efecto de la población, más que nada es, bueno, se trata de una población estable, una población que usa frecuentemente esto o no. Sí, te escucho. ¿Alguna consulta? Bien. Respecto a lo que es la interacción entre vehículos, lo que hablábamos, ¿no? Es decir, necesitamos conocer el volumen, es decir, la demanda, necesitamos conocer la clasificación, justamente separado en todo tipo de segmento vehicular, ómnibus, camiones, livianos, si hay taxis, si hay camionetas, y los giros es de gran importancia, con lo cual tenemos que hacer en nuestros censos, cuando nosotros hagamos un censo urbano, tenemos que saber la cantidad de vehículos pasantes y los giros que hay en cada una de las intersecciones. Es decir, para cada intersección, y eso es algo que vamos a empezar a ver ahora en este volumen de este manual, el volumen 3, las intersecciones tienen 12 movimientos posibles si tenemos todas las direcciones. Vamos a decir que es una calle de doble sentido de circulación que cruza con otra de doble sentido de circulación. Por cada sentido de circulación yo tengo 3 movimientos posibles: seguir derecho, girar a la derecha o girar a la izquierda. Siempre hablando de una intersección típica de cruce urbano de entre dos calles. Ese movimiento, vamos a poner norte-sur, va a estar idéntico de sur a norte y de norte a sur. Y luego vamos a tener otros 3 movimientos de este a oeste y otros 3 movimientos de oeste hacia este. Entonces me va a dar 12 movimientos posibles. Bueno, todos esos giros tienen que estar identificados y tenemos que conocer el volumen de cada uno de los movimientos. Con respecto a
el efecto semafórico, si bien es algo que vamos a estudiar puntualmente, los semáforos en el otro capítulo del manual, que es el capítulo 19, el efecto semafórico sobre el movimiento del segmento influye, y también lo tenemos que tener en cuenta. Entonces ahí vamos a tener demoras porque no está sincronizado el semáforo, es decir, el típico semáforo que se pone en rojo, ni bien llego. Luego abre en verde y hago, digamos, unos 500 metros, o hago nuevamente el próximo semáforo, vuelve a estar en rojo, ¿no? Es decir, no hay una sincronización entre los semáforos que me permita mantener la velocidad constante con tiempo de verde. Entonces acá aparecen algunos conceptos que luego los vamos a profundizar en el capítulo de semáforo, que es el tiempo de rojo, que es lo que llamamos el tiempo perdido, que es el momento cuando la señal se pone en amarillo en ambos lados, que es algo que se hace especialmente y es algo que se usa en semáforos para evitar la problemática de que todavía quede un vehículo atravesando la intersección y el otro semáforo avance y haya una colisión, ¿no? Es decir, hay un momento en el cual toda la intersección está en señal amarillo y es lo que se llama tiempo perdido, ¿no? O el tiempo que se tarda en poder avanzar inicialmente. Bueno, el tema de cómo es la llegada de los vehículos, del pelotón de vehículos a la señal, lo que se llama la progresión semafórica. Vamos a hablar de esto más adelante. Y por supuesto, que nos permite como volumen de circulación el tiempo semafórico, ¿no? Es decir, recuerden que el concepto de semáforo es al volumen de demanda yo le pongo una barrera, lo corto. Es decir, si yo tengo un volumen que puede ser 900 vehículos por hora y lo corto 30 segundos cada minuto, y bueno, van a pasar 450 vehículos. Es decir, le estoy cortando el paso la mitad del tiempo sobre la hora. Entonces, esto de volumen de circulación es lo que me está dando el semáforo en base a la progresión. Bien. El nivel de servicio, cuando nosotros hacemos el análisis, va a estar dado en base a la velocidad media de recorrido, ¿eh? Y la relación que hay entre la velocidad de recorrido y la velocidad de flujo libre. Es decir, hay una tabla para nivel de servicio que me va a decir, siempre que tengamos relación volumen-capacidad menor a 1, ¿no? Es decir, si esto no supera, no lo puedo analizar. Pero en base a una relación entre la velocidad de recorrido y la velocidad de flujo libre que sea, digamos, aceptable, por ejemplo, para un nivel de servicio B, estoy hablando de una caída no mayor al 15%. Y ya cuando tenemos caídas grandes, es decir, fíjense que la relación entre la velocidad de flujo libre y la velocidad de recorrido es entre 30 y 40%, ya tengo niveles de servicio muy cercanos a los límites de congestión. Entonces, los datos que yo voy a necesitar, esto que siempre les digo, la receta de lo que necesitamos para hacer el estudio, está puesto en esta diapositiva, o en esta tabla del manual, es la tabla 18.3. Acá está en castellano, ¿no? Es decir, bueno,
En lo que es características, necesito el flujo de la demanda, tanto del segmento como de la intersección. Es decir, voy a tener que hacer conteos volumétricos o ver datos de espiras de tránsito. En el caso de la geometría, necesito el número de carriles, el ancho de carriles, la longitud, las bahías de giro, es decir, las dársenas de giro. Acá un poco está la respuesta de la pregunta que me hicieron recién, ¿no? Es decir, tienen exactamente todo lo que se necesita. Está de una traducción, con lo cual dice número de pistas, pero es número de carriles. Longitud del segmento, respecto a lo que es la separación entre sentidos de circulación o entre sentidos de carril de giro, ¿no? Es decir, es una separación que puede estar dada por un bulevar, por una isleta, lo que se llama isleta o cordón. Entonces, si está separado por un cordón, vamos a tener un tipo de análisis. Si está separado solo por pintura, tenemos otro tipo de análisis. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que se hace es prohibir los giros a la izquierda colocando cordones centrales que me prohíben justamente giros a la izquierda, ¿no? O, por ejemplo, en el caso de que hay en nuestra ciudad estos últimos años la aparición del Metrobús hizo que físicamente yo no pueda girar a la izquierda, porque está el carril de Metrobús. Entonces, todos esos elementos los tenemos que tener en cuenta en la geometría. Después hay algunos otros elementos aparte que podemos tomar, como ser el tema de puntos de acceso, el tema de las velocidades, ¿no? Es decir, la velocidad límite puesta por poder de policía, digamos, y por el tema de control vial. Y después, bueno, elementos de velocidad que lo podemos medir. Acá está la misma tabla en inglés, o sea, la pueden consultar en cualquiera de los dos casos. Entonces, teniendo toda esta información, que es la que nosotros vamos a utilizar al momento de estudiar un segmento urbano, es decir, bueno, nos llama un municipio, nos llama al municipio de la Ciudad de Buenos Aires o cualquier municipio del conurbano, cualquier municipio de cualquier provincia de nuestro país, tenemos un problema con esta avenida y queremos estudiar si se encuentra en condiciones óptimas o qué podemos modificar para que esto mejore. Bueno, lo primero que hacemos es ir a recabar toda esta información. Es decir, nos vamos a hacer mediciones o a pedir los planos y medir un poco toda la información, a medir volumen de tránsito con conteos, a estudiar los semáforos, a cronometrar las fases semafóricas, a ver un poco cómo están regulados. Es decir, toda una serie de información que la vamos a recabar en campo y la vamos a registrar en planillas. Teniendo eso, vamos a aplicar la metodología de análisis que nos propone el manual para hacer el estudio del segmento urbano. Es decir, son 10 pasos en total. Esta metodología se encara de dos maneras diferentes. Es decir, esto es en base un poco al tipo de coordinación que tenga el sistema, ¿no? Es decir, recuerden que nosotros estamos en un corredor que puede tener 1,5 kilómetros y tiene semáforos espaciados que pueden estar, digamos, coordinado o no coordinado. En el caso de no coordinado, si el sistema no está coordinado, ¿qué puede ocurrir cuando no se ha hecho
una sincronización entre los semáforos y cada sistema semafórico tiene la posibilidad de sincronizarlo. Por lo general es una metodología, ¿no?, que se hace con un GPS en base a la velocidad de flujo de la vía. Lo que se hace es colocar los semáforos sincronizados. ¿Para qué? Para que el volumen de tránsito yendo a la velocidad media de la vía tenga siempre luz verde o no tenga tanta espera, en el caso de que no tenga luz verde. Puede ocurrir de que esto no sea así. Sí puede ocurrir en que no esté coordinado, o también puede ocurrir de que sean señales de stop o que haya mucha demanda y haya muchas paradas de vehículos, y esto haga que la congestión pare y no permita coordinar. A su vez, por otro lado, los semáforos pueden ser con tiempo fijo, es lo que se llama el pre-time, que es el tiempo predeterminado, o actuado. Es decir, el tiempo fijo predeterminado es el tiempo de verde, el tiempo de rojo, son fases fijas que están en una plaqueta electrónica que repite exactamente siempre el mismo ciclo con sus fases. Puede llegar a tener dos segmentos diarios, ¿no? Es decir, uno por la mañana y otro por la noche, pero siempre repite lo mismo. En cambio, las señales actuadas son señales que me permiten ir cambiando en base a variables. Por ejemplo, cuando ponemos un detector de tránsito para cuando la fila se haga tan larga que vaya a hacer, digamos, un colapso de la intersección posterior, lo que se hace es poner detectores que detectan la fila de vehículos y abren el sistema para evacuar el corredor. Otro sistema puede ser, por ejemplo, el que se usa de botón para cruzar la calle los peatones. Es decir, son sistemas que no son fijos, son sistemas que se mueven en base a diversos sectores. Vamos a ver este tema más adelante en la parte de semaforización, ¿no? Pero bueno, la metodología propone 10 pasos que son los siguientes. El paso 1, como siempre, es determinar el volumen vehicular. Es decir, hacer un conteo o tomar datos de espiras o de cualquier tipo de contador físico de vehículos. Puede ser una cámara, puede ser una manguera, lo que sea. Por supuesto, llevarlo esto a vehículos equivalente ligero, ¿no? Es decir, llevarlo a los ajustes. En el paso 2 vamos a determinar el tiempo de viaje, es decir, con modelos matemáticos, con ecuaciones matemáticas, o midiendo en campo. Es decir, de alguna manera, siempre vamos a tener el tiempo de viaje. Algunos ajustes, como ser el paso 3, que es ver la proporción de arribos en la fase verde. Esto tiene que ver con cómo está regulado el semáforo. Y lo que vamos a analizar acá es este volumen, cómo llega, ¿no? Es decir, el arribo a el momento que cambia la fase. Bueno, la duración de la fase, esto lo vamos a poder determinar con diferentes métodos de análisis, viendo cómo está la sincronización. Nosotros lo vamos a determinar cómo es, o digamos, el ciclo, cómo se va moviendo. Esto podemos ir, si estamos analizando una avenida, podemos ir con un cronómetro e ir contando los tiempos de verde
y los tiempos de fase sucesivas veces hasta tener exactamente cómo es el movimiento de la fase, ¿no? Y si no, con un procedimiento analítico también lo vamos a determinar. Lo que vamos a hacer es ajustar un poco la velocidad en base a este tema. Con esto vamos a determinar la demora, que es justamente lo que yo necesito, ¿no? Es decir, ¿cuánto demoro en atravesar estas 15 cuadras? Es decir, si yo fuera a la velocidad de flujo libre, yendo a 40 kilómetros por hora, 50 kilómetros por hora, lo podría atravesar en 15 minutos. Ahora, me lleva 38 minutos, 40 minutos, 42 minutos. La demora es prácticamente más del 100%. Bueno, yo necesito determinar la demora en el tránsito de este segmento. También es de interés determinar la cantidad de paradas, es decir, cuando paro y queda el vehículo detenido a cero. A eso lo contamos como parada. ¿Por qué puede ocurrir? Puede ocurrir porque el vehículo de adelante se detuvo porque hay un giro a la derecha, un giro a la izquierda. Puede ocurrir por el semáforo, puede ocurrir por congestión del semáforo. El típico caso donde abre el semáforo en verde, el conductor está en la fila, en el número 10, y avanzan 3 vehículos, vuelve a parar. Otra vez para en cero. Otra segunda parada. Luego vuelve a ponerse verde, avanza y justo cuando está por atravesar la intersección vuelve a parar. 3 paradas. Bueno, ¿cuántas paradas hace el vehículo durante el segmento que está atravesando? Eso también lo medimos con un modelo. Determinación de la velocidad de viaje, cuál va a ser finalmente la velocidad. Lo podemos hacer con un estudio de campo o con modelos matemáticos. Bueno, la determinación de tasa de parada en porcentaje, ¿no? Es decir, cuánto el tiempo que estoy parado me detiene en este tiempo. A veces las paradas pueden ser por cualquier otra situación, ¿no? Es decir, por un estacionamiento en la vía pública que hizo el vehículo delantero, por una parada de ómnibus, por algún elemento en especial, ¿no? Pero bueno, estos son todos los pasos que ahora los vamos a ver en detalle. Con esa información, nosotros podemos controlar cuál es la relación que hay entre la velocidad de viaje y la velocidad de viaje de flujo libre. Esa relación me va a dar el nivel de servicio. Este es mi objetivo. Esto, hasta ahora son los conceptos para analizar un segmento. Por último, bueno, es un poco determinar la percepción del usuario de cómo transitó esa vía, ¿no? Entonces, comencemos un poco con la parte puntual de análisis. Es decir, ¿cuál es la capacidad de una vía urbana de estas características, ¿no? La vamos a analizar en base a un valor neto que lo vamos a multiplicar por las condiciones de nuestro proyecto. Es decir, esto, perdón, acá es ecuación 18.1. Entonces, la capacidad de movimiento tiene como variables el número de carriles. En el caso de que tengamos número de carriles exclusivos o estamos analizando, por ejemplo, la capacidad de movimiento, en el caso de giros a la izquierda, vamos a tener que poner el caso segmentado, ¿no? Es decir, bueno, los pasantes, los que giran, pero vamos a suponer que son compartidos, ¿no? Que puede hacer cualquier movimiento. Es la cantidad de carriles y le pone como una característica más una probabilidad de que no haya, digamos, filas en el interior de ese movimiento, ¿no? Es decir, lo que me está expresando esta
esta fórmula es que ¿cuál va a ser la probabilidad de que el pelotón de vehículos, una vez que se puso el semáforo en verde, todos atraviesen la intersección? ¿Qué probabilidad hay de que algunos vehículos se queden en esa intersección esperando al próximo cruce? Eso también restringe la capacidad. ¿Por qué? Porque si yo tengo una capacidad de 1.800 vehículos por hora y justamente al atravesar esa cantidad de vehículos hay vehículos rezagados que quedaron del semáforo anterior, empieza a sumarse un volumen que va a llegar a límite de capacidad. Entonces, un poco la capacidad de mi estudio, de mi sector de análisis, está restringida, está rebajada por una situación de, vamos a decir, inercia del sistema. Entonces, eso es un poco lo que pone en juego. Vamos a determinarlo en base a características. Entonces, vamos a ver un poco todos los pasos, uno por uno. Y con esto vamos a determinar el nivel de servicio. El paso 1, digamos, no es ni más ni menos que el volumen, que lo sacamos de un conteo y lo sacamos de cualquier elemento que estemos contabilizando en la hora pico, el volumen de tránsito, y que lo que vamos a hacer es ajustarlo, digamos, en las características nuestras de volumen, pero simplemente va a ser vehículos por hora. En el paso 2, o sea, en el primer paso es un dato de entrada. El paso 2 ya hacemos el primer cálculo, que es la determinación de la velocidad de flujo libre. Esta es una velocidad de flujo libre base. Después vamos a hacer algunos ajustes. En esta última versión, lo que propone como análisis de velocidad de flujo libre, o como cálculo de velocidad de flujo libre, es primero un ajuste de la velocidad, una calibración, un factor de calibración que tiene un poco que ver con condiciones fuera del movimiento, ¿no? Es decir, esto que hablábamos del capítulo 17. O sea, las condiciones, si está todo ok, si es un día que no es lluvioso, si no hay accidentes, si no hay ningún tipo de incidente, no hay efecto de calibración, que va a calibrar a una velocidad base, una velocidad constante. Esta velocidad constante, o sea, lo que tengo acá es la velocidad de flujo libre base antes de los ajustes, va tardada por una velocidad de flujo libre constante y a su vez esta velocidad de flujo libre constante va a ser corregida por un factor de ajuste del tipo de sección, es decir, cómo es el cruce de la sección y cómo es los movimientos de la sección, un factor de ajuste por puntos de acceso, es decir, la densidad de puntos de acceso que acceden a este segmento, cantidad de entradas o de cruces, y un factor de ajuste por maniobras de estacionamiento en la vía pública, ¿no? Es decir, el estacionamiento vehicular, la maniobra de frenar, dar marcha atrás, estacionar en ese sector de estacionamiento, genera una disminución de la velocidad. Entonces, todos esos elementos son los propuestos como análisis. Entonces, fíjense, va a partir de la velocidad constante. La velocidad constante la fija exclusivamente de la velocidad límite, la velocidad permitida.
Acá en nuestro país nosotros tenemos velocidad permitida en base al tipo de calle, ¿no? Es decir, si es una avenida o si es una calle particular, vamos a tener 60 kilómetros por hora de máxima, 40, lo que tengamos en cada caso en particular, ¿no? Entonces, supónganse, para 60 kilómetros por hora, acá están millas, me va a dar la velocidad base. Esta velocidad base ahora la vamos a ver de qué influye, pero, digamos, en algunos casos es más alta que la velocidad límite, en otros casos está por debajo. Esto se fija de, digamos, la ecuación 18.3 sale como velocidad base de esta tabla y los demás factores también. Es decir, los factores de ajuste, por ejemplo, por cruce, está dado en base a, si yo tengo un separador central, que puede ser, por ejemplo, un separador con cordón central, una isleta o un divisor. Bueno, este divisor restringe el 20% de toda su longitud, el 40%, o está totalmente restringido. En base a eso, voy a tener los factores de ajuste por sección de cruce. Es decir, en el caso que haya o no cordones, voy a tener los factores de ajuste que van a venir acá. Luego voy a tener factor de ajuste por puntos de acceso. Es decir, este factor de ajuste me da la cantidad de puntos de acceso. Vamos a tomar como puntos de acceso, en el caso de los cruces de calles, es decir, yo voy por la avenida y cruzo una calle. Lo tomamos válido a aquellas calles que cruzan que tienen más de 10 movimientos por hora. Es decir, si son calles prácticamente muertas, que no tienen cruce, no la tomo como punto de acceso. Ahora lo vamos a ver en la siguiente diapositiva también. Entonces, la cantidad de puntos de acceso que haya, por ejemplo, los garages, las entradas a estacionamientos, a locales comerciales, en puntos por milla, en base a esto y en base a la cantidad de carriles que tiene la avenida, voy a tomar la disminución de esta velocidad. Y por último, algo que se incorpora en esta última versión del manual, es la cantidad de maniobras de estacionamiento. Es decir, la cantidad de veces en porcentaje que estaciona un vehículo en la vía pública. En base a eso tenemos otro ajuste que está dado con esta tabla. Entonces, a esta velocidad le vamos a restar cada uno de estos factores y vamos a determinar la velocidad de flujo libre. Esto es el paso 2. Hay acá una manera de, en vez de usar la tabla, utilizar fórmulas para determinar la velocidad. Es decir, el primer paso, que es el S sub 0, lo vamos a determinar en función de la velocidad límite de la calle, y con esta fórmula en vez de ir a la tabla. Luego vamos a poder determinar, por ejemplo, el caso del factor de cruce en base al porcentaje. Todo esto sale de la geometría del lugar, ¿no? En base a la cantidad de cordones o de separadores que haya para poder restringir tanto los accesos como los giros a la izquierda. Es decir, todo esto sale de geometría. Tenemos que medir la longitud de cordón versus la longitud de acceso, ¿no? Acá, por ejemplo, el factor de ajuste, ven que acá ustedes lo tienen
en una tabla? Bueno, acá este factor de ajuste está dado por la densidad de puntos de acceso, o sea, la cantidad de puntos de entrada, y sobre el número de carriles de esa dirección. Una forma más de poder obtener la velocidad de flujo libre. Bien, tenemos algunos ajustes de esta velocidad de flujo libre base. Uno de los ajustes es el espaciamiento entre señales. Es decir, este tipo de ajustes, vamos a tratar de que ustedes identifiquen, es un ajuste donde hay una presencia, digamos, de muchos semáforos, es decir, semáforos cada 100 metros. Lo que hace en este caso es bajar la velocidad de flujo libre. Lo que hace el conductor es estar atento al semáforo y no va a desarrollar mucha velocidad porque está viendo que el semáforo está cambiando, digamos, la señal a señal rojo. Es algo típico que aquel que conduce habitualmente lo sabe, es decir, uno conduce y está atento a la señal muchos metros antes del semáforo. Es decir, yo soy conductor, lo que hago es mirar el semáforo que tengo próximo y tengo que estar pendiente de que si cambia luz rojo, yo voy a tener que frenar. Entonces, para no hacer una frenada brusca, estoy atento a que ese semáforo esté por cambiar, digamos, ¿no? El color de la señal. Entonces, lo que hace el conductor cuando lo tiene muy cerca es no acelera, mantiene la velocidad porque está muy cerca. Ahora, si yo tengo un semáforo que está dentro de 3 kilómetros, que ni lo veo, puedo acelerar, puedo desarrollar la velocidad de flujo libre. Este es el concepto que se estudia analíticamente de cuál es la influencia del espaciamiento entre señales. Para eso, digamos, las variables que me influyen sobre la velocidad de flujo libre base es la distancia que hay entre las intersecciones adyacentes, y va a ser, digamos, lo máximo que haya entre la distancia o 400 metros. Y esto es un factor de ajuste por espaciamiento. Bien, bueno, acá está un poco la idea de cuál es la velocidad de flujo libre final. La velocidad de flujo libre final, que es el paso 2, está dada por la velocidad de flujo libre base que calculamos al principio con todas los cuadros, y multiplicado por el factor de ajuste por separación entre señales. En base a eso tenemos el segundo paso de nuestra metodología. Bien. Hay unos ajustes por proximidad entre vehículos que tenemos que tener en cuenta. Esto lo que estudia es, digamos, cómo se comporta el conductor al momento de que se incrementa el volumen en la vía, ¿no? Es decir, el manejo que tenemos, ¿no? Es decir, la conducción del vehículo cuando hay un gran volumen es diferente a cuando no hay vehículos, ¿no? El efecto de la densidad del tránsito. Entonces, esto hace que la velocidad empiece a reducirse, a disminuir. Entonces, la razón, digamos, la relación matemática que desarrolla el factor de ajuste está dado por el volumen de la demanda, justamente es el elemento que dispara esta situación, el número de carriles y la velocidad de flujo libre. Este modelo matemático me va a determinar cuál es el ajuste cuando el volumen comienza a incrementarse.
ajuste por giro, es decir, el ajuste por giro tiene dos elementos, ¿no? Es decir, por un lado tenemos el giro a la derecha que hace una fricción con los peatones que están cruzando y los giros a la izquierda, ¿no? Es decir, acá esta tabla lo que muestra son cuando el volumen de giro está superando el 10% del volumen, ¿no? Es decir, giro a la izquierda y giro a la derecha. Si fuera que nosotros no tenemos más del 10% de giro, no lo toma como algo representante, si nos permite tener este factor. Nosotros lo vamos a tomar al factor en base a cantidad de carriles que tiene la vía en estudio, es decir, nosotros estamos estudiando una avenida de 3 carriles, bueno, esto es lo que vamos a tener como factores, ¿no? Entonces, el volumen del segmento y 10% de giros. Si tenemos menos, lo que me dice, bueno, multiplique este factor, lo puede multiplicar para reducirlo, si yo no tengo el 10% de giro. Pero si no, no deberíamos tenerlo en cuenta. Esto es solamente cuánto impacta el problema de giros en el segmento. Y ya por último vamos llegando a determinar el tiempo en movimiento, ¿no? Es decir, el tiempo de recorrido en el segmento. Es decir, acá, para poder determinar el tiempo de recorrido, lo que hacemos es, un primer término está dado por cómo es el control de los cruces de este segmento. Si yo tengo control dado por semáforos o dado por señales de stop, entonces tengo que acá poner un 1 y utilizar como variables, en este caso, el tiempo perdido, que es el tiempo, este tiempo perdido es el que se analiza en semáforos, que es la pérdida de tiempo en la partida, ¿no? Se usa 2 si está semaforizado, 2,5 si es una señal de pare. Es decir, lo que me está dando acá es, bueno, ¿qué uso? ¿Qué cantidad de segundos? Esto está en segundos medido. 2 segundos se le restan a 6 segundos. Y la longitud del segmento que se está atravesando. Si yo no tengo un movimiento controlado, no pongo este término. Pasa a ser 0 este factor. Entonces yo no hay un control ni de semáforo ni de stop. Puedo cruzar simplemente por visual. No hay una pérdida de tiempo del cruce en base a este segmento. Entonces, directamente el tiempo está relacionado con la longitud y con la velocidad, por supuesto, porque yo necesito saber el tiempo, ¿no? Entonces, lo que voy a tener acá, estos son solamente números para llevarlos de segundos al tiempo por hora, los valores de la longitud, los valores de la velocidad, y en base a esos valores yo voy a tener el tiempo de recorrido. También, por supuesto, tengo que tener la demora debido a giro a la izquierda, que es lo que analizamos antes en las diapositivas anteriores, giros a la izquierda y giros a la derecha, y de esa manera voy a determinar el total de tiempo de recorrido. Entonces, fíjense que es directamente el tiempo que tardo en atravesar esta longitud a la velocidad que voy,
más las demoras que tenga, debido a que tuve que esperar para girar a la izquierda, a la derecha, y la demora que tengo para arrancar cada vez que paro. En base a eso tengo este tiempo. Un efecto que necesito estudiar, y esto lo propone en el paso 3, es la proporción de arribos en verde. Es decir, si yo tengo una línea de semáforos, ¿cómo llega el volumen que está atravesando todas las intersecciones? ¿Cómo llega a arribar al momento que el semáforo se pone en verde? Esto se estudia mucho en semáforos, pero es algo que también influye en el segmento urbano. Es lo que se llama, digamos, el arribo, ¿no? El arribo de los vehículos a el semáforo. Entonces, la proporción de vehículos que arriban durante la fase verde es una relación prácticamente que me da una probabilidad, ¿no? Es decir, es el número de vehículos que llegan durante la fase verde. Esto se puede ajustar con conteos. El flujo de llegada para grupos de carriles, es decir, cómo está determinando los que salen, es decir, los que salen del anterior semáforo, cuántos vehículos larga y cómo llegan a la próxima parada, y la longitud del ciclo. A ver, como para que entiendan este término, esto tiene que ver con la sincronización del semáforo y si estuviera bien sincronizado la onda verde, ¿no? Es decir, tendríamos 100% de vehículos arribando a la fase verde si estuviera totalmente sincronizado. Entonces, lo que me está dando acá es la relación. Está el 100, está el 80, está el 20%. ¿Cómo llegan estos vehículos? Acá un poco se hace la descripción de un volumen vehicular, ¿no? Es decir, todos los vehículos cómo llegan durante la fase verde, y son muy poquitos los que quedan en la fase roja. Lo ideal es que no haya ningún vehículo en fase roja y que simplemente haya una progresión semafórica que vaya llevando a todos los vehículos. Y que solo la fase roja sea la que permite atravesar a las intersecciones de las demás calles. Entonces, bueno, esto lo tengo que determinar, lo voy a determinar mediante observaciones y lo voy a poner en porcentaje. En el paso 4 voy a tener la duración de la fase, digamos, en tiempo. Es decir, lo puedo hacer usando, si yo conozco la sincronización del semáforo, si tengo los planos de cómo está sincronizado, lo puedo sacar de ahí, o puedo ir a medirlo en el campo. Es decir, con un cronómetro mido en campo el tiempo de verde, el tiempo amarillo, el tiempo de la fase roja, los demás tiempos de giro, si es que hay algún giro permitido con flecha de giro. Es decir, tener bien la fase semafórica determinada. Luego, lo que voy a hacer ya es meterme al cálculo de la demora. ¿Hasta ahora qué tengo? Hasta ahora tengo capacidad, volumen y velocidad. Ahora voy a calcular la demora. La demora tiene una serie de ecuaciones matemáticas bastante compleja. Nosotros podemos hacer algún estudio de demoras con mediciones en campo, por ejemplo, ¿no? Es decir, cronometrando, pasando con un vehículo por la intersección y tomando cuánto tiempo estuve parado, cuánto tiempo fue la demora. Entonces hay descripciones de cómo calcular la demora en otros capítulos, es decir, me da cómo se controla el aparato tal y cómo se hace la demora, por ejemplo, en una rotonda. Tenemos varios métodos para calcularlo,
pero lo que vamos a, digamos, a expresar matemáticamente es una fórmula que es ni más ni menos que la demora por cada carril, ¿no? Es decir, la demora que tiene para poder cruzar la intersección en todo el corredor va a estar dado por la cantidad de vehículos, es decir, el volumen de vehículos que quiere atravesar, el número de carriles que tiene la intersección, porque esto me va a poder determinar un poco cómo mejora la demora si yo tengo más carriles, más ancho. Y, por supuesto, cuando yo tengo lo que calculamos antes, ¿no? Es decir, la demora exclusiva en ese carril. Esto lo estuvimos calculando anteriormente. Entonces, lo mismo lo voy a hacer para los giros a la izquierda y los giros a la derecha. Por eso que son tres términos, porque es el grupo de carriles, son los que siguen recto en todo el corredor, aquellos que giran a la izquierda y aquellos que giran a la derecha. Recuerden que esto tiene que ver también con la cantidad de giros, tanto a la izquierda como a la derecha. Esto es la proporción de giros a la izquierda y la proporción de giros a la derecha. Esa relación sumada, es decir, la demora de cada uno de los movimientos sobre el volumen. Y en base al volumen total de demanda, ¿no? En base a eso voy a tener lo que es la demora de paso de la intersección. Esta ecuación también se ve expresada para determinar la cantidad de paradas, es decir, la cantidad de paradas vehiculares. ¿Qué son las paradas? Si bien recién lo estuve explicando, ¿no? Es decir, yo tengo el vehículo que se para a velocidad cero, queda detenido. Bueno, ¿cuál es el número promedio de paradas que yo tengo que hacer hasta cruzar la intersección? Es decir, eso es el segmento. Recuerden que el segmento va a ser cada cuadra con su intersección. Entonces, ¿cuántas veces yo tuve que parar el vehículo cero hasta que superé la intersección y ya empecé al nuevo segmento? Es decir, paró el semáforo, estaba en rojo, yo estoy en la fila, en el número 20, se abrió el semáforo, volvió a cortar, volví a parar, se abrió el semáforo, volví a parar. 3 paradas para cruzar la intersección. Bueno, matemáticamente hay una ecuación de predicción para el número de paradas que tiene como variables digamos, nosotros vamos a tener las paradas completas, es decir, cantidad de paradas por vehículo, está dado por el número de vehículos que está completamente parado, el tiempo de verde. Acá fíjense que me está dando como el mínimo que hay entre 1 y la relación que hay entre el volumen, la capacidad o longitud del ciclo y el tiempo de verde. ¿Por qué me está poniendo esto? Porque el volumen es un volumen que me da la capacidad de movimiento, ¿no? Es decir, vamos a decir que son 900 vehículos. Estos 900 vehículos, si yo tengo cortes semafóricos de tiempo de verde, a ver si acá tengo por un lado el tiempo de verde y por otro lado la longitud del ciclo. Esta relación que hay entre verde y ciclo me da el porcentaje de tiempo que puede pasar durante una hora el volumen total. Entonces, esto me está dando, digamos, el porcentaje de ese tiempo.
Y eso es justamente de todos los vehículos, quiénes son los que pueden pasar, ¿no? Y para eso, por otro lado, tenemos, digamos, el, el volumen de vehículos multiplicado por la cantidad de vehículos que están parados ahí. Es decir, lo que se llama la cola en espera. La cola en espera en estos carriles también tiene importancia dentro del modelo matemático que se plantea con la cantidad de paradas. Es decir, si yo tengo una fila de 30 vehículos, es obvio que la cantidad de paradas que voy a hacer es mucho mayor. Entonces tiene que ver con eso como variable. Todos estos elementos vamos a tener que absorberlos de observaciones en campo, ¿no? Es decir, justamente cuáles son las longitudes o derivarlas en otras ecuaciones matemáticas. Bueno, también influye la proporción de giros a la izquierda, la proporción de giros a la derecha. Fíjense acá el modelo matemático me está dando cuál sería la relación de cada uno de los vehículos que están parados en cada carril y los giros a la izquierda y a la derecha. Es decir, son ecuaciones que de alguna manera tienen alguna complejidad, si bien son elementos conocidos como volumen y tiempo, muchas veces los determinamos en campo. Bien, finalmente lo que hacemos es determinar la velocidad de viaje. Es decir, esta es la que me interesa justamente para después poder determinar el nivel de servicio. Entonces, la velocidad de viaje va a estar en función como variable, digamos, en la longitud del segmento, eso, la geometría del lugar, cuánto largo tiene la cuadra que estoy analizando, el tiempo de recorrido, que es el que calculamos antes, y la demora. Todos estos elementos los tuvimos que calcular antes para determinar la velocidad de desplazamiento. Con esta velocidad, que también la podemos tomar en campo, vamos a poder obtener, bueno, el nivel de servicio va a salir directo con eso. Acá, digamos, intermedio, tenemos que calcular la tasa de parada espacial, que es directamente poder determinar la parada completa, que es la que teníamos en el paso 6, y la longitud del segmento, sumando si hay alguna otra tema de parada, como puede ser que tenga que incluirle. Por lo general no necesitamos incluirlo, pero a veces tenemos casos particulares de paradas por otra situación, ¿no? Es decir, si tengo algo puntual en mi proyecto, no sé, justo una vía de tren o algo que haya que calcular que no está contemplado acá. Entonces, en el paso 8 determina un poquito eso, y aquí sí, finalmente, determino el nivel de servicio como la relación entre la velocidad de recorrido y la velocidad de flujo libre que calculé en el paso 2. Es decir, con lo que calculé en el paso 7 y en el paso 2, la relación que hay entre estos dos elementos me va a dar el nivel de servicio. Entonces, finalmente lo que voy a hacer es, ok, tengo un buen nivel de servicio, estoy en B, C, doy un diagnóstico de que está funcionando bien. Ahora, estoy en complicaciones, estoy en demoras importantes. ¿Qué cosas puedo hacer para poder mejorar esto? Bueno, tengo que ver todas las variables. Puedo agregar un carril, por ejemplo. Por supuesto, en una zona urbana es muy difícil. Agregar un carril es disminuir veredas peatonales, hacer veredas peatonales
más angostas, si es que me lo permite el tamaño de la vereda, ¿no? Puedo eliminar giros a la izquierda y a la derecha, puedo hacer ordenamiento con los peatones, para que no haya influencia con los giros a la derecha. Puedo hacer separador central para que no haya ningún tipo de giros, a lo mejor por 5 cuadras, y que se produzcan todos los movimientos de giro puntuales en un solo lugar con una dársena de giro especial. Puedo eliminar estacionamiento en la vía pública, puedo eliminar lo que sea accesos o puntos de acceso, si es posible, por ejemplo. Es decir, todas las variables que yo tuve que incorporar en mi análisis, ¿qué pasa si yo empiezo a sacar algunas de esas variables a ver si yo puedo mejorar el nivel de servicio? Algunas variables tienen mayor incidencia, como ser la cantidad de carriles, como ser el ancho de los carriles, como ser la permisión o no de estacionamiento en la vía pública. Otras no tan incidentes, pero que pueden ayudar, como ser el tema de los giros, o como puede ser también el tema de la sincronización de semáforos. Bien. Terminamos todo lo que es vía urbana. Vamos a comenzar en las próximas clases con lo que es intersecciones semaforizadas y por señales de stop.